Muy buenos días para todos nuestros clientes internacionales y para nuestros afiliados. Les doy la bienvenida a la charla virtual sobre indicadores de calidad en salud. Hoy nos está acompañando Lucero Galeano, quien es profesional de educación aquí en Icontec y será nuestra conferencista el día de hoy. Les recuerdo que si tienen preguntas respecto a esta charla, la pueden hacer a través del chat y Lucero al finalizar la sesión nos va a ayudar a darles respuesta. Bienvenida, Lucero, ¿cómo estás? Muy buen día, Nicolás. Muy buen día para todos los asistentes. Qué bien que estén acá acompañándonos en esta charla. Entonces, bueno, vamos empezando nuestra presentación del día de hoy. Claro que sí, dale. Eh, Muchísimas gracias. Vamos a trabajar hoy el tema de indicadores de calidad en salud para la persona que nos está acá preguntando el tema por el chat. Entonces vamos a trabajar la siguiente hora con un tema que bien pudiese ser de muchísimo tiempo, pero solo voy a tocar algunos aspectos que son clave para que en las organizaciones de salud siempre tengamos muy en cuenta sobre la medición, los indicadores, la evaluación. Todos estos temas que son parte de la cotidianidad y que se ha comprobado al implementar nuestros sistemas de calidad y los diferentes estándares que existen para mejoramiento de la calidad en salud, pues que sin duda alguna la evaluación y la medición propiamente dicha basada en indicadores, pues es uno de los aspectos de alto impacto. Entonces voy a empezar por compartirles acá la presentación. Vamos a hacer un recorrido muy breve por todos los temas pues que considero claves en este proceso y al final vamos a despejar algunas dudas, algunas inquietudes que ustedes pueden formular a lo largo de estos 50 minutos en el chat para dejar los últimos minutos para preguntas. Entonces, para contarles un poco de mí, yo soy profesional de educación en salud, como lo mencionaba Nicolás, acompaño toda esta gran familia Icontec desde hace ya 10 años, principalmente en temas relacionados con acreditación en salud, seguridad del paciente, gestión del riesgo aplicada al sector salud, lo que es formación de auditores internos en sistemas de gestión de calidad y demás, pues, digamos, temas relacionados con calidad, mejoramiento y propiamente acá en Colombia, pues, con toda la parte de acreditación y seguridad del paciente. Entonces, ¿qué esperamos con esta charla? Que todos reconozcamos, porque esta es una labor sin duda, cada vez que tocamos algún tema, pues vamos a encontrar muchísimas más reflexiones y muchísimos más puntos de análisis. Entonces, el gran propósito es que al final de esta charla, pues cada uno de ustedes pueda reconocer algunas pautas para hacer monitoreo y seguimiento a partir de indicadores de calidad en el sector salud. Entonces, vamos a hablar en cuatro grandes temas en la mañana de hoy. Primero, generalidades en medición, indicadores de calidad en salud. Vamos a hablar de los indicadores como una transversalidad de nuestro sistema obligatorio de garantía de calidad en salud. Y voy a finalizar la charla de hoy con unas pautas para armonización de la medición y la mejora continua de la calidad en organizaciones de salud. De hecho, pues como lo vamos a ver y quisiera dejarles algunas reflexiones y una de ellas es que si toda la medición y los indicadores y tal vez la complicación que a veces tenemos al interior de las organizaciones para fomentar una cultura de medición, pues si no lo llevamos a la mejora continua no tendría ningún sentido. Entonces, pues al final vamos a dar algunas pautas y sobre todo dejar muchísimas reflexiones, que es el gran propósito de esta charla, sobre cómo desde sus diferentes roles, en sus diferentes organizaciones, en el tipo de actor del sector salud que ustedes estén desempeñando, pues pueden implementar o pueden desarrollar o pueden fortalecer toda la medición a través de indicadores, teniendo en cuenta algunas pautas desde la perspectiva de calidad en servicios de salud. Entonces, quiero que empecemos nuestra actividad por una reflexión
Y esta es una de las frases más célebres de Albert Einstein y decía que si hacemos siempre lo que hemos hecho, no llegaremos más allá de donde siempre hemos llegado. Y me gusta mucho esta frase para introducir el tema de indicadores porque de hecho los indicadores nos dan unas mediciones y nos dan unos valores y nos dan un grado en que se cumplen unas características específicas, en nuestro caso aplicado a salud, pues en los servicios de salud. Y entonces todo ese sentido de revisar y desarrollar lo que hacemos a través de indicadores nos va a llevar sin duda a analizar qué cosas estamos haciendo bien, pero podemos hacer mejor. Y también nos llevará a analizar qué cosas no hemos podido lograr o no hemos podido realizar tal cual las hemos planificado. Y nos llevará también a reflexionar qué otras cosas que nunca hemos contemplado en nuestros planes y programas, pues los podemos llevar a la práctica. Entonces, el punto es pensemos siempre un poquitico más allá, a dónde queremos llegar y aun cuando creamos que ya estamos llegando a nuestra meta, ¿será que puedo fortalecer otro asunto? ¿Será que puedo ir un poco más allá, como lo dice la frase de donde siempre hemos llegado? Entonces vamos a hablar en primera instancia de unas generalidades en esa medición. De hecho, indicadores es igual a medición. ¿Cómo medimos? A través de indicadores. Hace un momento, antes de iniciar la charla con ustedes, estaba revisando un asunto de un tema en una institución universitaria y justamente hablábamos de eso. ¿Por qué no incluir en un plan de estudios, por ejemplo, el cómo gestionar a través de indicadores? ¿Por qué no darles esa pauta a los estudiantes del programa en formación? Entonces, es una de las grandes medidas que debemos tomar porque el trabajar por indicadores y el hacer medición, pues desde luego nos llega a reflexionar cuál es nuestro punto de partida. Y en este caso, nuestro punto de partida es el concepto mismo de calidad en salud. Cuando hablamos de indicadores de calidad en salud, cuando hablamos de medir, hacer seguimiento, controlar, gestionar, eh, pues resulta que nosotros vamos a tener en cuenta unos puntos muy especiales sobre los cuales tenemos que gestionar. Y aquí nos dice que la calidad en salud es una atención donde tenemos mayores beneficios, pero hay unos menores riesgos para el usuario. Y entonces allí nos va a decir que nosotros podemos tener unas características a las cuales les vamos a llamar atributos y esos atributos los vamos a ver en grados diversos. ¿Cómo podemos medir esos grados? ¿Cómo los estamos determinando? Pues esos grados los vamos a determinar a través de la medición y esa medición la vamos a hacer a través de indicadores. Entonces, nuestra primera reflexión en la mañana de hoy es que para hacer medición a través de indicadores de calidad en salud, pues vamos a estar muy de la mano con el mismo concepto de calidad y cómo balancear de alguna manera. eh, Discúlpenme, allí tienen dificultades, ¿me están escuchando? Alguien en el chat me está comentando que no hay audio. Yo te escucho perfecto. De Bueno, pronto, si gracias. Diana no escucha, te tocaría de pronto salir y volver a ingresar. Bueno, muchísimas gracias por la confirmación. Muy bien, entonces aquí hablamos de grados diversos y en ese grados diversos empezamos a anclar todo nuestro tema de medición y de indicadores de calidad en salud. Entonces, aquí en las siguientes dos, tres diapositivas voy a hablar un poco de unos conceptos muy generales de la norma ISO. En algunas de sus instituciones tendrán implementadas normas ISO o desarrollarán su sistema de gestión de calidad retomando algunos conceptos y algunos requisitos propios de esta norma. Entonces, lo primero que nos dice es que hay una medición y en la medición lo que hacemos sencillamente es determinar un valor. Pero la medición en sí misma no es una acción suelta, sino hablamos de un proceso de medición.
Y ya sabemos que cuando mencionamos la palabra proceso, pues tal vez es una de las más bonitas que podemos utilizar en calidad, porque en ese proceso nosotros tenemos un insumo, una transformación y un resultado. Entonces sabemos que tenemos unos insumos, una transformación positiva y un resultado donde podemos tener un valor, donde podemos determinar cada una de las variables o esos atributos que se dan en grado diverso en la calidad de la atención en salud, cómo cada uno de ellos se comporta para poderlo determinar como una magnitud. Y entonces aparece una de las palabras más controvertidas en todo el sistema de medición y sobre todo en organizaciones de salud, porque hablamos de seguimiento. Y entonces en el seguimiento vamos a determinar cuál es el estado, qué pasa hoy con esta actividad, con este servicio, qué pasa hoy con este proceso. Y en ese seguimiento, a veces la aplicación de la palabra seguimiento, pues nos hace pensar que de alguna manera están realizando ese seguimiento sobre las actividades de las personas. Y aquí es donde la organización, antes de hablar de indicadores, que también es una palabra que nos puede causar bastante inquietud a nivel cultural, pues tengamos que dejar claro que ese seguimiento se hace al proceso, al producto en salud. Es fundamental que las personas comprendan que el seguimiento es parte de la planificación y prestación de un servicio y esto nos va a lograr ser mejores en nuestra cotidianidad. Y entonces hablamos de esa determinación del avance, que en salud es a veces bastante difícil. Hablamos de un proceso, de un logro en torno a unos objetivos. Entonces, si nos detenemos un momento en esa definición que en la norma ISO está muy desarrollada hacia los proyectos, nosotros decimos que en salud el gran proyecto es la atención con calidad de todas y cada una de las personas, pacientes, familias, comunidad de la población a la cual servimos. Y entonces en ese logro tenemos que transformar su condición de salud. Y entonces en ese logro vamos a ir un poco más allá de una atención puntual para un problema de salud específico hoy y vamos a ir a dejar ese granito de arena, ese valor agregado para que el paciente realmente pueda recuperar su salud y sentirse mejor. Entonces, cuando decimos determinación del avance, y ya ese término empezará a ser muy familiar para ustedes, cuando tenemos, por ejemplo, seguimiento a planes de mejora, o cuando tenemos seguimiento de los procesos, o seguimiento y determinación del grado de avance, por ejemplo, de las metas en ciertas actividades muy asistenciales, muy de la prestación del servicio. Ahí es donde el grado de avance tendrá que llevarnos a cotejar contra lo que está programado, contra lo que está planificado. Y entonces aparece nuestra palabra mágica y es gestión, dirigir y controlar, un equilibrio permanente entre dirigir y controlar. Y en esa gestión los indicadores son fundamentales. ¿Por qué razón? Porque para poder gestionar, para poder dirigir y controlar una organización, en este caso en lo relativo a la calidad y aplicada esa calidad de los servicios de salud, del proceso de atención en salud, como se llama genéricamente, pues entonces tendremos que dirigir y controlar, llevar a unas metas, a unos objetivos, esos niveles de calidad, el grado en que cada una de esas características de calidad la vemos mencionada. Entonces aparece un término que ya puede ser muy común y muy bien adoptado en nuestras organizaciones de salud y es el control de la gestión. Entonces es un proceso, y nuevamente hablamos de un proceso donde verificamos, donde hacemos tangible si todo lo que creemos que está pasando en nuestros servicios, en nuestro proceso de atención, si todo ello es una realidad. Y verificamos que esas variables y atributos puedan tener esas acciones y llevarnos a unos resultados planificados. Entonces, el control de la gestión, y aquí quiero hacer una reflexión, y es que para poder hablar de indicadores, de medición, para poder hablar de mejoramiento, pues lo primero que debemos ser en las organizaciones de salud es muy amigos del control.
es retomar algunas prácticas como, por ejemplo, los puntos de control en nuestros procesos, como por ejemplo, qué aspectos debo controlar en la planificación y en la prestación de mi servicio, cómo hacer reflexiones con nuestros equipos de trabajo respecto a qué es lo clave, qué es lo que debo controlar en cada uno de los escenarios de atención. Es diferente lo que debo controlar, por ejemplo, en un servicio de urgencias o lo que debo controlar en un servicio ambulatorio o lo que debo controlar en un servicio extramural. Puedo estar hablando de la misma característica de calidad, tal vez hable, por ejemplo, de la oportunidad, pero no es lo mismo la oportunidad verla aplicada a un servicio de urgencias que a un servicio ambulatorio. Entonces, ese control de la gestión nos va a llevar a entender que ese ejercicio permanente de medir y controlar lo esperado, que es la experiencia de servicio de nuestros usuarios de los servicios de salud, contra lo planificado, que es como nosotros hemos definido que va a ser esa dosificación de la calidad en el momento de la planificación y prestación de servicios. Allí nos va a decir si estamos cerca o lejos de ese objetivo propuesto. Entonces nos vamos a quedar con esta reflexión que ojalá ya sea como la segunda o tercera que generamos en esta pequeña charla de hoy, y es cómo podemos fortalecer la conciencia desde el control para poder hablar de indicadores y para poderle hallar sentido a un indicador, pues tendremos que hablar de control y tenemos que hacer del control un término muy amigable y muy familiar para las personas en nuestras organizaciones de salud. Muy bien, entonces con este contexto vamos a repasar algunas definiciones que también están muy relacionados con los indicadores. Y el primero de ellos, que sobre el cual quisiera dejar una reflexión bien grande en la mañana de hoy, es el que tiene que ver con la capacidad. Nosotros podemos estar muy a la mano de generar unos niveles diferentes de calidad, unos niveles superiores de calidad. La capacidad son todas esas habilidades que desarrollamos, esas habilidades, competencias, ese enfoque de las organizaciones, pero de los equipos como tal de trabajo hacia esa calidad. Entonces vamos a desarrollar una alta capacidad cuando somos como equipo de trabajo, y hablo equipo de trabajo, toda una organización, somos afines a la calidad en términos de observar qué está pasando en la prestación de nuestros servicios y mirar cómo podemos desarrollar otras actividades para mejorar esos niveles de calidad. Y entonces de la mano con los indicadores va a estar un término que es muy propio de la gestión de la calidad y se llama trazabilidad. ¿Cómo desarrollamos esa historia? ¿Cómo desarrollamos ese histórico a través del comportamiento de esos indicadores? Y en estos indicadores, pues es fundamental que nosotros podamos construir una trazabilidad, pero que nos dé una muy buena cuenta de lo que está pasando. Entonces, para poder construir trazabilidad en nuestros procesos y en cada uno de los esfuerzos que hacemos para la calidad, pues resulta que nosotros debemos ser muy claros en saber cómo aplicamos y cómo definimos esos temas que vamos a tener en cuenta para esa trazabilidad. Entonces viene el término de oro relacionado con los indicadores de desempeño. Cuando hablamos de desempeño, hablamos de una resultante, hablamos de varios factores. Cuando hablamos de desempeño relacionado con indicadores de la calidad en salud, pues tendremos que ver que cada proceso esté cumpliendo con todos los objetivos y con todos los roles que se le ha encomendado. Entonces, en un proceso, por ejemplo, de atención ambulatoria, podemos decir que desde la mirada de los usuarios, la atención fue adecuada porque el trato, la amabilidad de los profesionales y la información, pues fue desde su perspectiva y desde su percepción fue buena.
pero resulta que los tiempos de espera fueron demasiado altos y resulta que la congestión en el sitio donde se presta el servicio, pues de pronto no fue la condición más amena y más segura para esos pacientes. Y entonces tal vez cuando terminan su atención no saben hacia qué servicio dirigirse. Entonces, ¿qué quiere decir desempeño? Que todo está engranado hacia el cumplimiento de un objetivo y que es un resultado medible. Entonces, para ese ejemplo, tal vez el desempeño no es el ideal. De nada para esa situación que les planteo, de nada nos serviría que las personas se esfuercen por ser muy amables cuando la atención, digamos, esperan mucho tiempo en la sala de espera, pero el tiempo efectivo en consultorio es muy pequeñita. Entonces, el desempeño quiere decir, son todas las variables afinadas, todas las variables en curso de un mismo fin. Por eso hablamos de un resultado medible. Entonces, muchos de nuestros indicadores de calidad van a combinarse y van a aunarse entre ellos, van a unirse para poder determinar el desempeño de nuestro proceso de atención en salud. Si nosotros miráramos ese ejemplo de una parte positiva, pues un buen desempeño en ese proceso de atención ambulatoria sería, por supuesto, una muy buena programación, unos tiempos de espera razonables, unos tiempos de atención de acuerdo a lo programado, una muy buena comunicación de las diferentes personas que tienen contacto con el usuario y, por supuesto, que logremos que al final de la tarea todos y cada uno de esos pacientes que hicieron contacto con ese proceso de atención ambulatorio, pues tengan claras sus indicaciones y haya quedado un mensaje de esos servicios ambulatorios que recibieron. Entonces, el desempeño significa que no puedo cumplir solo unas partes de la labor, unas partes de lo encomendado. Y por eso las evaluaciones de desempeño que están basadas en el monitoreo y seguimiento de indicadores de calidad en los servicios de salud, pues nos van a llevar a determinar si ese resultado medible está cerca de lo que esperábamos, está cumpliendo un objetivo, pero desempeño inmediatamente nos vamos a imaginar o vamos a relacionar variables, varios temas que juntos van a darnos un resultado. Y vienen los otros dos términos que son muy relativos a la medición de calidad a través de indicadores. Eficacia. ¿Cómo logramos llegar a esos objetivos planificados? Pero la eficacia la acompañamos con la eficiencia y quiere decir que es un muy buen tiempo, un muy buen recurso físico, tecnológico, financiero, logístico, todos los recursos muy bien empleados, muy bien utilizados para poder lograr esos objetivos. Y entonces hablamos generalmente, y ustedes reconocerán que en muchas teorías administrativas, hablamos de indicadores y los clasificamos por eficiencia, eficacia y efectividad. Quiere decir que nos están dando una medición o nos están determinando el grado en que ese proceso, en que la gestión de esa organización, pues nos llevan a mirar si hemos podido llegar a las metas, o sea, si somos eficaces, si hemos sido eficientes, si hemos utilizado muy bien los recursos. Entre ellos, llamo la atención que el principal recurso en la eficiencia en nuestras entidades de salud tiene que ver, por supuesto, con el conocimiento, la capacitación y la idoneidad del talento humano. Entonces, la eficiencia tendrá muchas miradas y algunos indicadores que pueden tener que ver con esa aplicación adecuada del conocimiento y con la optimización de los tiempos del talento humano para ese contacto con el paciente y su familia durante el proceso de atención. Y cuando sumo estos dos, administrativamente tengo indicadores de efectividad, indicadores que me dan cuenta de esa totalidad, logro de metas y objetivos y uso racional de los recursos. Entonces ya ahí pueden reconocer otra forma en que también vemos clasificados nuestros indicadores de calidad en salud.
Entonces vamos a iniciar nuestra segunda sección de esta charla que tiene que ver con esos indicadores de calidad en salud propiamente dichos. Y aquí quiero empezar esta parte de la charla con una declaración que hace en 1988 la Organización Mundial de la Salud y dice que los miembros del equipo de salud deben comprometerse en la gestión de calidad. La Organización Mundial de la Salud desde la década de los 80 nos habla de gestión de la calidad, por lo tanto nos habla de indicadores, mediciones, seguimientos de la calidad de los servicios de salud, que se desarrolla en base a un principio enunciado en que cada ser humano pueda lograr el más alto nivel de salud que le sea posible alcanzar. Este principio debe incluirse en las leyes de cada país como una responsabilidad legal y como una responsabilidad ética, tanto del Estado como de las organizaciones de salud. ¿Y por qué me parece valiosísimo esta reflexión? Primero, pues porque si nosotros aplicamos matemática rápida desde finales de la década de los 80, estamos hablando de una postura donde la gestión de la calidad es importante en los servicios de salud. Y resulta que nosotros podemos tener aquí también muy claro que necesitamos medir, necesitamos controlar, porque nos está hablando del más alto nivel de salud que le sea posible alcanzar. Entonces, si nos está dando un grado variable, el más alto nivel de salud, pues quiere decir que necesitamos indicadores, necesitamos medidores, necesitamos procesos de medición estructurados para poder saber si ese impacto, si ese relacionamiento entre los sistemas de salud a través de los equipos de salud de las diferentes organizaciones, pues nos está llevando a dejar ese mejor nivel que le sea posible alcanzar. Y ahí nos hace reflexionar sobre otros temas, por ejemplo, en Colombia, y es que nosotros tenemos muchísimos esfuerzos, por ejemplo, por la accesibilidad y medimos de todos los puntos y aristas esa accesibilidad, pero resulta que de acuerdo a esta declaración, el tener contacto con una organización de salud o con un equipo de salud o con un sistema de salud en alguno de sus eslabones no es suficiente. Lo que vamos a procurar es el más alto nivel de salud que le sea posible alcanzar. Entonces tendremos que complementar siempre esa accesibilidad con la seguridad, con la pertinencia, con la continuidad, con otras características de calidad antes de decir que hemos hecho bien la tarea. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que es un indicador y esta es la definición base para todo este proceso que desarrollamos y que denominamos indicadores de calidad en salud. Nos dice que un indicador es una variable y es una variable, o sea que puede comportarse de diferentes maneras y que al medir a través de indicadores y al realizar ese seguimiento y demás que hablábamos ahora y llevar esa trazabilidad, pues vamos a poder observar en esas variables unas características de calidad, de cantidad y de tiempo principalmente, que podemos utilizar para medir directa o indirectamente los cambios de una situación y apreciar ese progreso que va muy de la mano o tienen un punto de encuentro con esa definición que veíamos de cuál es el grado de avance que podemos evidenciar a través de la medición. Entonces resulta que acá la Organización Mundial de la Salud nos dice que estas variables de calidad, cantidad y tiempo las vamos a desarrollar mediante planes adecuados para que podamos mejorar. Es decir, si encontramos que en una organización, por ejemplo, tenemos dificultad para que los pacientes puedan contactarse con la organización de salud, si tenemos unas bajas coberturas, por ejemplo, en algunas actividades de salud, pues, ¿qué tenemos que hacer? Observar, mirar en el tiempo,
mirar la cantidad de contactos, mirar si solo el contacto, como lo decía la reflexión anterior, es suficiente o necesitamos cuando vamos a mirar esa cobertura, no solo un paciente en contacto con una organización de salud, sino esa cobertura es que ese paciente reciba los servicios que requiere de acuerdo a su condición de salud. Entonces ahí podemos pensar rápidamente en muchos indicadores como accesibilidad, oportunidad, como canalización efectiva, por ejemplo, cuando le estamos diciendo al paciente que termina su atención hoy en hospitalización, que no es solo que vaya a casa, sino que debe volver a una consulta ambulatoria para que hagamos un control. Y eso ya hace parte de esas características, bien sea de calidad, cantidad y tiempo, y todas ellas están ahí para darnos la luz sobre cómo iniciar la mejora adecuada. Entonces, si en la organización, para el ejemplo que les daba del paciente que sale de egreso hospitalario, pues entonces le vamos a decir que él debe volver a un control ambulatorio. ¿Cuál será el plan adecuado? No solo darle la información, sino nos va a llevar a mirar que si de los 50 pacientes que en una semana egresan de internación, solo 30 vuelven a su control ambulatorio, pues que mi plan de mejora debe ir a esos 20 restantes y debe asegurar que en próximos pacientes no vaya a bajar ese número. Entonces, el indicador nos sirve para eso, nos sirve para mirar cómo vamos respecto a lo planificado y cómo debemos intervenir. Por eso, otra reflexión importante de nuestra charla de hoy es que a veces en organizaciones de salud tenemos muchísimos indicadores, unos porque son normativos, otros porque la organización ha decidido adoptarlos, pero en todos los casos a veces tenemos demasiados indicadores y a veces digamos que nos tardamos un poco en tomar decisiones sobre qué hacer con los resultados de ese indicador. Entonces aquí me voy a permitir dejarles una tareita y es que hay una reflexión para siempre. Y es que un indicador debe tener unos atributos o unas características en sí mismos. Aquí me he permitido citar 5 de las muchas características que tiene un indicador, que sea pertinente, que la información esté disponible, que sea útil, que cuando mida ese indicador, como en el ejemplo que les daba, pero ¿para qué me sirve? ¿Qué decisiones voy a tomar si veo que el 40% de los pacientes que egresan de internación no tienen su control ambulatorio y eso ya se convierte en un problema desde seguridad del paciente porque con seguridad voy a afectar su condición de salud si no sigue un control ambulatorio después de haber estado en un evento hospitalario? Entonces siempre debemos buscar que sea fácil tener los datos, que el indicador me esté dando la medida precisa, qué es lo que quiero medir y realmente estoy midiendo lo que quiero medir, que me dé una utilidad en torno a la toma de decisiones, que sea funcional, que lo pueda operacionalizar. Y esto es muy importante, que pueda confiar en lo que me dice el indicador, que pueda decir a mis equipos de trabajo qué pasa a partir de lo que me muestra ese indicador y que podamos ser mucho más certeros en la implementación de mejoras. Pero ustedes pueden encontrar en la literatura y seguramente en sus organizaciones tendrán muchos otros atributos relacionados con los indicadores, todos ellos bienvenidos, siempre y cuando sea claro que un indicador, cualquiera de los indicadores que empleemos, que estemos incorporando al proceso de gestión de calidad en salud, pues tenga unas características que me permita, sobre todo, tomar unas buenas decisiones y confiar plenamente en la información que me está dando ese indicador. Entonces, como todo en calidad en salud, estos indicadores tienen un ciclo PHBA. Y entonces aquí ustedes podrán reconocer en el planear de la medición en la calidad en salud, podrán ver que hay un método, un objetivo, unas fuentes de datos y esto se parece muchísimo a algo que llamamos fichas técnicas o que llamamos hojas de vida de los indicadores y que muchos de los indicadores normativos, por ejemplo, acá en Colombia, si nos acompañan personas de... otras regiones,
Pues resulta que acá en Colombia tenemos una normatividad que trae anexos unas fichas técnicas y nos dice cómo obtengo ese indicador. Entonces, eso hace parte del planear. Cuando nosotros vamos a medir, pues lo primero que tenemos que hacer es definir cómo, cuándo, dónde, a qué voy a medir específicamente y por supuesto qué recursos y qué competencias, qué capacitación específica necesitamos para que las personas puedan hacer esa medición. ¿Qué vamos a hacer en la cotidianidad? Fíjense que respecto al planear, el hacer es más pequeño, recopilar datos y efectuar mediciones. Es que la medición a través de indicadores debe ser parte de la operatividad en las organizaciones de salud. Cuando nosotros dejamos que las personas como que seccionen y que digan, aquí esta parte que tiene que ver con indicadores, eso es con mi coordinador. Hay una pregunta de oro en toda la gestión de calidad en salud y es si las personas, los equipos de trabajo, quien presta el servicio, quien atiende al paciente, quien informa, quien contesta una llamada telefónica, si todas las personas que son parte de esa diseño y prestación de servicios tienen claro cómo se mide y en su cotidianidad recopilan muy bien los datos. Entonces, en ese hacer, quiero dejar también una reflexión y es que a veces no somos conscientes de la importancia de un buen registro en los servicios de salud, en las organizaciones de salud. Y ahí nos perdemos muchos elementos para poder hacer una medición confiable y útil, como mencionábamos hace un momento. ¿Qué vamos a verificar en ese PHBA? La exactitud de los datos, vamos a mirar qué información recopilamos y qué vamos a hacer en el actuar. Tomar medidas para abordar esos riesgos, tomar medidas para mejorar como tal esa medición. En alguna organización, cuando empezaron su proceso de implementación de indicadores relacionados con la calidad, empezaron a encontrar que muchos de las fallas, digamos, para poder tomar unas buenas decisiones era que no se recopilaba la información completa, que no se desarrollaba de una forma sistemática. Entonces, en algunos turnos o algunos equipos de trabajo eran mucho más acuciosos, por ejemplo, en registrar sus actividades. Total, cuando iban a esa hoja de vida del indicador e iban a recopilar los datos, pues se dieron cuenta que no tenían aquí la exactitud y la completitud de los datos. Entonces, las acciones que se toman en este PHBA de la medición, pues tienen que ver con mejorar en sí mismo el sistema de medición para poder tomar decisiones respecto a lo que está pasando. Para el ejemplo de esta institución, pues ellos lo que miraban era que todavía no podían aplicar mejoras a sus metas, que era como el propósito fundamental con el cual empezaron a trabajar estos indicadores, porque no tenían todavía esa confiabilidad en la información, porque todavía era un proceso incipiente donde las personas no tenían esa conciencia sobre qué hacer y cómo recopilar los datos. Entonces, clave de oro para que esto no se nos quede en la teoría o no se nos quede, por ejemplo, en unos lineamientos muy bien planteados. Clave de oro, trabajar con las personas, trabajar generando esa confianza y generando ese nivel de conciencia que porque es tan importante medir, porque si no medimos, no controlamos, si no controlamos, no podemos mejorar. Y necesitamos la medición para que nos dé cuenta si todos esos esfuerzos que hacemos por mejorar la calidad en salud, si estamos cerca o estamos lejos. Entonces, eso hay que trabajarlo muy bien desde la toma de conciencia con las personas. Resulta que el papá de toda la calidad en salud, que es Abedis Donabedian, nos decía que hay métodos de evaluar la atención en salud que pueden aplicarse a tres elementos básicos, que son estructura, proceso y resultados. Él dio este postulado desde finales de la década de los 60 y si ustedes revisan todos nuestros sistemas de evaluación hoy de la calidad en salud, pues tienen que ver con este enfoque. Entonces es completamente vigente y todavía encontramos muchas maneras para poder afianzar esta medición para enlazarlo con el mejoramiento.
Entonces, cuando hablamos de estructura, ¿con qué prestamos los servicios? ¿Con qué recursos contamos para poder prestar esos servicios? Proceso, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso de atención durante ese contacto y ese relacionamiento entre equipo de salud, paciente, familia, independiente del número de sedes, del nivel de complejidad, de si presta muchos o pocos servicios, de si presta un único servicio? Solo hablamos que el proceso es ese conjunto de acciones del equipo de salud para lograr esa buena interacción con el paciente y su familia durante el proceso de atención. Y resultado, ¿qué será lo que vemos en el resultado? De cara al paciente, a todos y a cada uno de esos pacientes que hacen contacto con los prestadores de servicios de salud, pues lo que vamos a ver es cuál es el beneficio que obtienen y cuál es el cambio positivo, la transformación en su condición de salud. Entonces, muy seguramente en nuestras organizaciones de salud y en nuestros sistemas de medición, pues medimos estructura, proceso y resultado. Pero cada uno de ellos no se puede lograr si no hemos realizado el anterior. Me explico. Si no hemos medido la estructura, pues será muy difícil medir el proceso. Si no sabemos con qué recurso cuento, pues va a ser muy difícil saber si esa interacción es la adecuada o no es la adecuada y si, por ejemplo, cómo está estructurado ese ciclo del servicio y cómo está estructurado ese énfasis de una consulta, de otra, de una profesión u otra en contacto con el paciente, pues si eso es lo adecuado o no, si no tengo los recursos. Entonces tendrán un carácter de gradualidad, primero la estructura, luego el proceso, luego los resultados. Pero no vamos a esperar que nuestros indicadores de resultado estén ideales cuando no hemos mirado los anteriores, la estructura y el proceso. Entonces aquí, pues en el material hay algunos ejemplos, solo algunos muy pequeños ejemplos, pero para que relacionemos con nuestra cotidianidad en las organizaciones de salud donde están, ¿cómo vemos esa estructura? Recursos, instalaciones, equipos, el mismo presupuesto, el talento humano. Y aquí quiero hacer un llamado, y es que hoy en Colombia nuestra normatividad de calidad en salud nos lleva a pensar no solo en el número de personas que prestan un servicio, sino en la idoneidad ya desde la estructura como un recurso para la buena prestación del servicio. Hablamos de proceso, cómo se hacen las cosas, cómo es el paso a paso. Entonces ya tenemos, por ejemplo, resultados críticos que nosotros oportunamente enviamos a hospitalización. Hay un resultado crítico en el laboratorio. El proceso me dice que la totalidad de resultados críticos debo anunciarlos al clínico tratante en X tiempo y eso hace que nosotros podamos tener una buena interacción entre los procesos para poder atender de una mejor manera al paciente. Por ejemplo, cuando realizamos la programación de la atención de cierto tipo de pacientes, cuando definimos con quienes debe tener contacto el paciente. Hoy, por ejemplo, estamos en Colombia en el reto de la implementación de las rutas, quién hace parte de la ruta y cómo engrano esa ruta de cara a ese proceso de atención, a ese paso a paso que sea benéfico para el usuario. Y entonces aquí podemos mirar muchos indicadores que están relacionados con esa aplicación de conocimiento, con esa pertinencia, con esas acciones seguras durante el proceso de atención, por ejemplo. Y cuando llegamos al resultado, pues ya vemos si el paciente, su familia son o no beneficiados en ese proceso de atención. Ya vemos aquí un efecto, ya vemos que podemos estar, digamos, todos trabajando en un mismo sentido, pero al final de la tarea, las cosas en números, en descripción cualitativa, no salen acordes, digamos, a lo que esperábamos para el usuario. Entonces ahí, por ejemplo, reconocemos y hoy es un gran reto el poder medir la satisfacción del usuario. Entonces,
ahora vamos a hablar un poco de eso, que será uno de los grandes elementos que tendremos que mejorar y que tendremos que gestionar y replantear la gestión de cómo determinamos esa satisfacción del usuario y de verdad cómo podemos ver desde el resultado si esa experiencia de servicio ha sido la adecuada. Otros eventos relacionados, por ejemplo, con seguridad del paciente. Aquí en los ejemplos hablamos, por ejemplo, de una tasa de infección. O sea, hablamos ya de cómo vamos a mirar si en la práctica hemos logrado beneficiar a ese usuario. Y siempre recuerden que los indicadores están relacionados con la evaluación. Entonces, en salud tenemos estándares contra que comparamos, criterios, la desagregación de esos estándares y por supuesto necesitamos metodologías, necesitamos unos instrumentos, una regularidad y capacitar y entrenar a las personas para poder hacer una buena evaluación y también sensibilizar a las personas para que una vez que se dé el resultado de la evaluación, pues puedan analizar la situación y tomar medidas de mejora. Entonces, los indicadores son una parte integral de todos estos criterios de evaluación y el conocer y aproximarnos más a la evaluación de calidad en salud, pues tiene que ver con dejar esos indicadores muy claros. Y esta es una reflexión que creo que hoy estamos a nivel mundial en toda esta, digamos, los 4 retos que empezamos por los 3. Aquí les traigo a colación los 4. Ya hay teorías administrativas que hablan de la quíntuple meta en salud, pero por lo menos hoy debemos estar abocados en todas las instituciones de salud, en todos los sistemas de salud, a revisar cómo es esa condición de salud de la población, que tanto hemos podido transformar esa situación para ellos, cómo es la experiencia de servicio que vive el usuario, más allá que manifieste o no en una encuesta que está satisfecho, pero esa experiencia de servicio le ha ayudado para adherirse al tratamiento, para tener, digamos, más confianza en el equipo de salud. ¿Cómo es todo esta parte de los costos? Hemos racionalizado, hemos sido eficientes con ese uso de los recursos para la atención en salud. Y por supuesto, aquí esta era la triple meta en salud que llevamos ya décadas trabajando y viene una cuarta meta que es el equipo de salud, la capacitación, el entrenamiento, también su bienestar y esa forma en la que logramos que ese equipo de salud pues sea realmente determinante. Todas estas metas, como se titulan internacionalmente, pues si es una meta, necesitaremos uno o varios indicadores que nos digan qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa meta. Y aquí hay una frase también de Avedis Donabedian que nos dice que la búsqueda de la calidad constituye una dimensión ética de la vida profesional y que todo esfuerzo de monitoría, que la monitoría de la calidad es un seguimiento, digamos, incrementado, es un seguimiento muy focalizado y sistemático, pues tendrá éxito. Sin ella, si no hay un enfoque ético, si no hay un enfoque hacia el mejoramiento de la calidad y hacia cómo transformar en forma benéfica para el paciente esa situación, pues podemos tener muchos indicadores, podemos tener documentados muchos métodos de monitoreo, pero no nos va a llevar realmente a transformar y a causar ese beneficio. Entonces, los indicadores de calidad, voy a mencionar aquí la transversalidad para el caso de Colombia de los indicadores de calidad y tenemos un componente en nuestro sistema obligatorio de garantía de calidad que se llama Sistema de Información para la Calidad. Y aquí casi siempre vamos al punto clave que son los indicadores. Entonces, un prestador dirá qué servicios presto, qué indicadores. Entonces, aquí solo para el ejemplo les traje algunos dominios. En el prestador hablamos de la seguridad, de la experiencia de la atención, como por ejemplo tiempos de espera, como por ejemplo tiempos de asignación de cita y por supuesto la satisfacción del usuario. Hablamos de efectividad, ya el resultado de cara a la condición de salud de los usuarios, por ejemplo, la mortalidad, eh,
algunos pacientes, como el del ejemplo de proporción de mujeres con toma de citología, para poder llegar a prevenir y a poder detectar oportunamente cierto tipo de patologías. Y por supuesto el dominio de la seguridad, que cada vez cobra más valor y que pues sea la oportunidad para resaltarlo. La seguridad es el eje central, la columna vertebral de nuestro sistema obligatorio de garantía de calidad. Entonces, casi siempre cuando hablamos sistema de información para la calidad, las instituciones, los prestadores, las entidades territoriales, las CAPB, los administradores de planes de beneficio, todos los actores del sistema tenemos muy claro que hay una serie de indicadores clasificados por dominios y que de acuerdo a nuestro rol debemos cumplir. Pero pocas veces, y me devuelvo un poquito a la diapositiva anterior, pocas veces nos centramos a mirar la finalidad del monitoreo de la calidad. Entonces me voy a permitir dejarles otra reflexión acá. Y es este ejercicio de las finalidades del monitoreo de la calidad hacen parte de la esencia de lo que es realmente un indicador de calidad en salud. ¿Para qué utilizamos esos indicadores? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cómo promovemos el mejoramiento? ¿Cómo nos referenciamos? Que valga la cuñita comercial hoy en Colombia, hemos adoptado muy positivamente la referenciación como una metodología de aprendizaje y de mejoramiento en el sector salud en Colombia. Entonces, aquí la gran reflexión es que más allá de eh, tener los datos de acuerdo a las fichas técnicas que trae el anexo técnico, más allá de reportar oportunamente, podamos revisar continuamente nuestras organizaciones, si somos prestadores, si hacemos parte de un asegurador, si hacemos parte de una entidad territorial, si hacemos parte, no sé, también de otro tipo de entidades que tienen que ver con los servicios de salud en Colombia, pues que siempre revisemos si estamos cumpliendo con esas finalidades y le demos un mayor sentido a la información de la calidad. Y aquí entonces el otro componente en el cual estamos interactuando es esa auditoría para el mejoramiento. Y a partir de 2016 se dice que tenemos 4 focos. Uno de ellos es el mejoramiento de los resultados del sistema de información. Quiere decir que una forma válida en Colombia para ir de lo básico fundamental, que es habilitación, a niveles superiores, una forma puede ser estos indicadores de calidad. Si hablamos de acreditación, pues acá podemos extender, y esto sería, mejor dicho, efecto de hasta 24 horas y un curso completo y tal vez mucho más. Pero solo quiero dejar 2 reflexiones gigantes en cuanto a acreditación. Niveles superiores de calidad, donde hablamos no de 5, sino de 10 características de calidad, que son las que están en la parte inferior de la diapositiva, donde cada una de ellas puede tener muchos elementos medibles, donde la única manera de saber si estamos lejos o cerca de ser pertinentes, oportunos, competentes, continuos en nuestra atención, pues será a través de indicadores. Y en la parte superior nos dice Resolución 2082 de 2014. Toda esta filosofía la decantamos en una realidad. Cada uno de esos ejes trazadores del Sistema Único de Acreditación, como el enfoque en riesgos, como la humanización de la atención, como la gestión clínica excelente y segura, tiene una meta. ¿Cómo sabemos si estamos lejos o cerca de la meta? A través de indicadores. Y esos indicadores nos dirán si la institución es más segura, si la institución realmente garantiza ese respeto y trato digno, como lo dice la meta de humanización. Entonces, cuando las organizaciones en Colombia implementan o están acreditadas o implementan el Sistema Único de Acreditación, o son instituciones, por ejemplo, públicas, que deben desarrollar su autoevaluación y mejoramiento basado en acreditación, pues tenemos entonces aquí, yo le llamo este triángulo virtuoso, donde a partir de unos estándares de gerencia, donde tomamos decisiones, donde gestionamos recursos, pues la información que nos da esos indicadores es valiosísima. Pero la gerencia de la información está justamente para eso, para ayudarnos a mejorar y a tomar decisiones. Y vienen los estándares de mejoramiento que nos dicen: aquí tiene que decir con una trazabilidad, con cifras, hechos y datos, qué logros o qué avances tiene, pero no en un tema puntual, sino en todo el sistema único de acreditación. Entonces, sí.
es el caso de sus organizaciones acreditadas en proceso de acreditación o si trabajan de alguna manera el sistema único de acreditación, pues indicadores están en todos los ámbitos, con todas las características de calidad, con todos los ejes, pero también están aquí en este que yo le llamo el triángulo virtuoso, donde nos da esa contundencia de los indicadores de calidad en salud. Aquí solo para ejemplificar, hay unas, digamos, unas categorías de indicadores que van de la mano con todo este sistema único de acreditación y es ahí cuando las organizaciones que trabajan en acreditación revisan todas estas categorías de indicadores que le dan una relevancia y una real importancia al gestionar a través de indicadores y dentro de ellas solo un grupo será el relacionado con los indicadores normativos y del sistema de información para la calidad. Pero en realidad todos los indicadores le dan a la organización muchos elementos para que pueda tomar decisiones y para que en todos los grupos de estándares, pero sobre todo en esos tres que les mostré, pues se pueda ver la gestión a través de indicadores. Y aquí para finalizar nuestra charla, tres pauticas para que no olvidemos que el reto puede ser organizacional, el mejoramiento es organizacional, la calidad, los niveles de calidad del servicio son organizacionales. Pero el sistema de indicadores es organizacional. Es más, una organización en salud puede decir, tomo los indicadores normativos y esa es mi carta de navegación para evaluar mi calidad en salud. Pero aunque el reto sea en la organización, nada puede suceder. Así tengamos las fichas técnicas más sofisticadas, el sistema de medición, digamos, más actualizado, si las personas, si cada una de las personas que conforman esta organización de salud, lo que en calidad en salud llamamos, eh, lo que en calidad en salud nosotros llamamos el equipo de salud, pues no es posible si todos y cada uno no tienen en su mente que el indicador es importante y que el indicador le está mostrando si va bien, si va mal y que el indicador lo está invitando a que reaccione y a que implemente mejoras. Entonces, unas pautas. Primero, todos comprometidos a lograr la estrategia organizacional. Creo que por allí hay una pregunta respecto a la presentación. Sí, claro, la presentación de la charla se les puede compartir, claro que sí. Entonces, todos vamos hacia la estrategia de la organización, los directivos, los equipos de trabajo, procesos, unidades de negocio, todos los recursos van hacia la estrategia organizacional. ¿Qué dicen los objetivos estratégicos? ¿Qué dicen las políticas, los programas de la organización? ¿Y cómo sabemos si gestionamos, o sea, si dirigimos y controlamos adecuadamente? A través de indicadores. Segundo, cultura de la medición. Y hay dos, digamos, tres palabras mágicas que tenemos en cuanto al ámbito cultural para que esa medición sea un hecho. Primero, alineación. Personas que conocen y comprenden hacia dónde va la organización, que creen en la organización. Entonces, están alineadas. Coherencia, su comportamiento nos da cuenta que sí creen en lo que está. Entonces, un ejemplo muy tangible son las prácticas seguras. Todos conocemos la política de seguridad, sí. Nos hemos visto abocados en todos los ejercicios de resocialización de la política y el programa, claro que sí. Coherencia, cuando atiendo a un paciente en un consultorio, realmente estoy siendo para el protector, estoy siendo seguro, estoy aplicando todas las prácticas de identificación, de prevención y control de infecciones, la identificación de los riesgos durante su proceso de atención. Entonces, mi comportamiento es coherente con los grandes propósitos de la organización. Y la palabra mágica de oro en esta cultura de medición, consistencia. Resulta que cuando nosotros vemos cifras, hechos, datos, trazabilidad de los diferentes indicadores, me están diciendo en esa medición que las personas sí son coherentes, que las personas sí se comportan y que las personas realmente creen en
todos esos grandes propósitos. Y ahí en la consistencia es donde tenemos que trabajar bastante porque cuando no logramos llegar a esa trazabilidad, a esas, para el ejemplo que les colocaba de las prácticas seguras, cuando no llegamos a una adherencia, pues allí es cuando nos está diciendo, todas las personas promulgan que son seguros, que son confiables, pero ya en el momento de la atención, ya en el momento de contacto con ese paciente, pues ya la cifra nos dice, la medición nos dice que realmente no es una realidad. Metodologías de análisis y entender por qué ocurren las cosas. La organización, la metodología no es ni buena ni mala. Todas son muy buenas, todas tienen ventajas, todas tienen limitantes. Entonces, metodologías de análisis para poder entender y comprender los problemas de calidad que están aflorando con la medición de indicadores. Bienvenidas todas las que la organización, las que los equipos de salud quieran implementar. Pero lo básico es que tengamos disciplina, que trabajemos en equipo y que capacitemos y entrenemos muy bien a las personas para aplicar estas metodologías de análisis. A veces en las organizaciones de salud puede llegar a ocurrir, es un fenómeno que hemos observado desde la evaluación, y es que hay organizaciones sobrediagnosticadas, tienen un pool de indicadores y todos les muestran que hay problemas en esto, en esto, en esto, en esto, pero la capacidad para convertir esa cifra, analizarla y convertirla en mejoramiento, ese es el lazo que nos toca fortalecer un poco más. Comités. Sin duda en las organizaciones de salud tenemos muchísimos comités, unos normativos, otros que son propios, comités o reuniones que adoptan las organizaciones, que diseñan y que desarrollan. Todos los comités toman decisiones. Entonces, ¿qué necesita un comité para tomar decisiones? Necesita indicadores, necesita trazabilidad, necesita un sistema de medición, necesita conocer contra sus metas y objetivos qué le dicen los indicadores, qué ha logrado, qué no ha logrado, y necesita, de acuerdo al tema, al fuero de cada comité, pues necesita poder decidir adecuadamente. Determinar la satisfacción del usuario. Y aquí hago una reflexión. Hoy en Colombia tenemos unos indicadores en ese dominio que nos dice de la experiencia de la atención que determinamos y que podemos medir si de un X% de pacientes que han sido encuestados están satisfechos o no, recomendarían o no la institución de salud. Perfecto, muy bien. Pero siempre será un reto a la luz de indicadores de calidad en salud determinar el grado de satisfacción, saber si esa satisfacción está de la mano, por ejemplo, con los esfuerzos que hemos hecho por mejorar, saber si esa satisfacción nos está dando cuenta de que el paciente se siente respetado, que hay un trato digno, que está mejor atendido, que le damos una buena información. Satisfacción quiere decir que hay claridad para el paciente de su condición de salud. Entonces, ahí tenemos que entrar a indagar siempre en estos indicadores y más allá que hoy en Colombia tengamos una ficha técnica que normativamente nos dice aquí puede tomar los datos para poder decir cuál es la satisfacción de esos usuarios, siempre la medición nos debe llevar a profundizar un poco más en estos aspectos. Y el último punto clave en el cual vemos la aplicación de los indicadores de calidad en salud, pues sin duda es la mejora continua. Y en el reto que tenemos de cerrar brechas, no solo ejecutar acciones de mejora en un periodo, que es lo que generalmente hacemos, sino el concepto de cierre de ciclos que en Colombia más o menos desde 2016 viene con mucha más fuerza ese concepto. Siempre ha estado allí, por supuesto, y no es un concepto propio de la gestión de calidad en Colombia, es de, digamos, viene desde la década de los 60 con todos estos planteamientos de evaluación de calidad y mejoramiento continuo. Pero en Colombia tal vez los últimos años hemos hecho mucho más evidente que vamos hacia ese cierre de ciclos. Y si ustedes revisan en sus organizaciones, seguramente hay organizaciones que tienen ya unos avances importantes en calidad, pero el determinar si hay cierre de brechas todavía puede ser una labor interesante, una labor retadora. Entonces, ¿quiénes nos ayudan a cerrar esos ciclos de calidad? Los indicadores de calidad
que manejamos de estructura, proceso, resultado, de eficacia, de eficiencia, de efectividad, los indicadores con los cuales revisamos si realmente lo que hemos hecho nos sirve para disminuir esa diferencia y ya podemos decir que tenemos una prueba superada. Y aquí pues para recordarles, es una frase también que nos dejó como legado, uno de los muchos legados que nos dejó Edward Deming, y decía que nada ocurre sin transformación personal. La gran reflexión, nos tenemos que convertir, si nuestro rol es de liderazgo en el sector salud, entonces nos convertiremos en personas muy afines a gestionar por indicadores. Si tenemos un rol operativo, entonces esperamos que nuestros líderes nos lleven a ser más afines y nos lleven a desarrollar unos comportamientos que estén mucho más cerca de esa cultura de la medición. Pero necesitamos transformar en salud ese chip y necesitamos de alguna manera ser más, convertir la medición en un proceso mucho más amigable para obtener mejores resultados. Bueno, entonces creo que estamos de tiempo de acuerdo a lo planificado y pues vamos a revisar, creo que hay varias preguntitas en el chat. Hola Lucero, muchísimas gracias por tu charla, realmente muy, muy buena. Eh, Muchísimas gracias, Nicolás. Dale, sí tenemos unas preguntitas, pues hay una persona que dice que, ¿cómo se podría realizar una articulación de los indicadores POA, los indicadores normativos en salud, los de los procesos y los que pide acreditación, pues teniendo en cuenta que las tipologías son distintas? Vale, bueno. Entonces, acreditación, digamos que no va a reñir con más indicadores que lleve la organización. Y empiezo, digamos, por el más complejo. Pero lo que hace la mirada de acreditación es ver, digamos, todo un pool y toda una panorámica de asuntos de alto impacto en la organización que tenemos que medir. Entonces, la organización empieza el curso normal por los indicadores normativos. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender de esos indicadores normativos? Que más importante que dar el clic y que reportar al externo es analizar y tomar decisiones. Y lo primero que vamos a aprender, la cartilla Coquito, decían en mi época, la cartilla Coquito es esos indicadores normativos como fuente de mejoramiento y como fuente de gestión de calidad. Los indicadores por procesos, esos son los de gestión. Entonces, un proceso puede tener, no sé, un proceso de internación puede tener 20 indicadores relacionados. No todos ellos son de gestión y es ahí donde vamos al concepto inicial que veíamos de desempeño. Entonces, las personas van a tener claro que en la medición de sus indicadores podrá tener muchos operativos, muchos, a todos tiene que apuntarle en una medición hasta sencilla del momento en que ejecuta una orden médica. Es que eso es fundamental para luego poder saber si estamos siendo seguros. Pero el punto es que tengamos claro en los indicadores por proceso cuáles son estos indicadores de gestión que nos están diciendo constantemente, ¿está cumpliendo con el objetivo del proceso o no? Y recordemos que los procesos se convierten en la unidad de gestión. Todo el plan de mejoramiento va por procesos y los planes estratégicos se van a convertir en planes operativos y la unidad de gestión es el plan. Nuevamente de esos planes operativos va a ser el proceso. Entonces el proceso nos va a dar un elemento interesante para hacer esa fusión y es que el proceso es una unidad de gestión en sí misma y nos va a dar esa gestión desde esa alta dirección, desde los grandes propósitos y me va a convertir aquí en el proceso en indicadores y en saber cómo estoy, qué tan lejos o qué tan cerca estoy. Entonces, lo primero que tendríamos que mirar es cómo llegamos a consolidar ese proceso como unidad de gestión y que ese proceso tenga claro los diferentes niveles de los múltiples indicadores con los cuales lo estoy midiendo. Y para poder armonizar esos indicadores de plan estratégico que se decantan y se aterrizan en plan operativo o plan de acción, como lo denominen en sus organizaciones, el otro punto que debemos aprender es el siguiente. Lo que nosotros hacemos en el día a día en los planes de mejora es cerrar esas brechas.
Cuando ya comprobamos que cerré la brecha, esto que estoy haciendo deja de ser plan de mejora y se convierte en parte de la operación. Entonces, cuando tenemos la capacidad de cerrar brechas, por eso este último punto es fundamental. Si cerramos bien las brechas de calidad, quiere decir que ya hemos aprendido como organización, como lo dice en el último pasito de la ruta del PAMEC, de verdad aprendimos, afianzamos ese conocimiento y resulta que ya no vamos a seguir patinando, y me disculpan la expresión, en esa mejora, sino que ya nos aseguramos de convertir la parte de la operación y ya vamos buscando otras fuentes de mejora. Y es así como podemos armonizar y de alguna manera creo que la pregunta puede ir también centrada a que tal vez las personas se vean como un día trabajando modo calidad y empiezan a decir es que aquí estoy trabajando modo indicadores y aquí modo acreditación. No, no hay modos diferentes, es una sola forma de trabajo donde esas mediciones que son múltiples y que a veces pueden agobiar un poco en esa gestión cotidiana, pero que nos están enseñando algo. Y la clave del éxito está en poder pasar a cotidianidad, a plan operativo y a contribución a metas y objetivos, lo que hemos aprendido del mejoramiento y tener claro cuáles indicadores son de gestión, son de resultado, de desempeño del proceso, como le denominamos, y por supuesto que esos procesos nos puedan integrar toda la fundamentación de la gestión organizacional, de la aplicación de planes y programas y por supuesto de el mejoramiento continuo. Súper, Lucero, muchísimas gracias. Hay otra pregunta y es que ¿dónde pueden consultar el documento completo? Como tal, la presentación se les puede hacer llegar por los correos o ahí sí de pronto tú me Sí, apoyas, pues toda la presentación se les hace llegar a quienes participaron o cómo está previsto. sí, sí, se les envía el correo. Me está Ok. diciendo que son grupo de indicadores y datos estadísticos que donde puede consultar el documento completo. Así Mm, dice. Referente a la imagen de grupo de indicadores y datos estadísticos, donde ah, puede ok. consultar el documento completo. Ok, perfecto, ya sé, de los indicadores de acreditación, ya me perdí. Por la página de Icontec, buscar en acreditación y ahí está toda digamos, los requisitos de postulación y allí están todos las categorizaciones. Yo solo mostré acá de manera de ejemplo algunos indicadores, pero son muchas más categorías, pero en la página de Contec por requisitos de postulación los pueden consultar. Listo, Lucero, no hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, bueno, fue un gusto compartir con ustedes esta charla. Muy buen día Muchis- para todos. muchísimas gracias de nuevo. Los correos a los que se les envía la presentación y esos son los correos en los que se inscribieron para la charla. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias de nuevo, Lucero, y a todos ustedes por asistir a la charla. Nos vemos el siguiente jueves. Que tengan buen día. Bueno, que estén muy bien. Buen día.